Cuando conocí a Ricardo, mi esposo, su madre, doña Elena, era solo eso, la madre de mi esposo. Una mujer de una elegancia serena, de esos ojos profundos que parecían leer el alma antes de pronunciar una palabra. Vivía sola en una casona antigua a las afueras de un pintoresco pueblo en Andalucía, rodeada de olivos centenarios que florecían cada primavera como un secreto susurrado al viento. Ricardo y yo solíamos visitarla al principio juntos, con la alegría de compartir familia, pero con el tiempo esas visitas se hicieron cada vez más escasas. Nuestra relación se había ido deshilachando, sin grandes estruendos, pero con la persistencia de un goteo silencioso. Los viajes de trabajo de Ricardo eran cada vez más largos, y yo sentía como mi propio hogar se convertía en un espacio ajeno, un mero escenario de ausencias. Una noche, tras una discusión especialmente gélida, Ricardo simplemente cogió las llaves del coche y salió. Sin rumbo, sin plan. La carretera, mojada por una lluvia persistente, se extendía como una cinta oscura bajo las farolas solitarias. En algún momento, sin saber muy bien por qué, el coche se detuvo frente a la casa de doña Elena. La luz del porche estaba encendida. Ella abrió la puerta, sorprendida, pero sin asomo de alarma. «¿Ricardo?», preguntó, su voz teñida de una calma inusual. No, respondí en un susurro, no sabía a dónde más ir. Ella asintió, una inclinación apenas perceptible de su cabeza, y me dejó pasar. No hubo reproches ni preguntas incómodas, solo el abrazo cálido de una casa antigua, el aroma a azahar y el crujir suave de la madera bajo mis pies. Me senté en la sala de estar, junto a la chimenea, mientras ella preparaba un té. Comenzó a hablar de cosas triviales, del tiempo, de la vendimia, del vecino que buscaba a su gato perdido. Su voz, baja y melódica, tenía un efecto casi hipnótico. Sentía como la tensión que me oprimía el pecho se disipaba poco a poco. «¿Te ves cansado, alma mía?», dijo finalmente, mirándome con esos ojos que lo veían todo. «Quédate aquí esta noche. Ricardo entenderá». Y me quedé. La noche fue un bálsamo de silencio, solo roto por el repiqueteo de la lluvia contra los cristales y el crepitar del fuego en el hogar. Me encontraba en la habitación de invitados, incapaz de conciliar el sueño, escuchando los pasos ligeros y rítmicos de doña Elena en la cocina, lavando la tetera. Era una normalidad tan reconfortante, tan ajena a mi propia tormenta. A la mañana siguiente preparó el desayuno. Pan recién horneado, queso manchego y una mermelada casera de higos. No hubo mención de Ricardo ni preguntas inquisitivas, solo la sencillez de un momento compartido. Observaba sus manos, finas, arrugadas por el tiempo, pero con una seguridad que me inspiraba paz. «Deberías hablar, Ricardo», dijo sin mirarme, mientras colocaba una taza de café frente a mí. «Si no, te consumirá por dentro». Y le conté todo, la distancia que se había abierto entre nosotros, el silencio que se había instalado, la presión de mantener una imagen que ya no sentía mía. Doña Elena escuchó atenta, asentía de vez en cuando sin interrumpir. «A veces», dijo al final, con una dulzura que me desarmó, «perdemos a alguien sin darnos cuenta. Y otras veces encontramos algo nuevo donde menos lo esperamos». Esa tarde paseamos por su jardín. El viento jugaba con su cabello plateado, que aún conservaba destellos de un rubio dorado. Nos reímos de anécdotas triviales, hablamos de películas antiguas y de nuestros recuerdos de infancia. Aún no había nada explícito entre nosotros, solo una corriente subterránea, una conexión que empezaba a crecer en mi pecho, un sentimiento que no sabía cómo nombrar. Al anochecer, al despedirnos, posó su mano sobre mi hombro por un instante. Un gesto fugaz, que se grabó a fuego en mi memoria. De camino a casa, mi mente no dejaba de repasarla. No como a mi suegra, sino como a una mujer que me comprendía sin necesidad de grandes palabras. Días después, recibí un mensaje de Ricardo, informándome de un viaje de negocios prolongado. No le mencioné nada a doña Elena, pero mi instinto me guiaba de vuelta a su casa. Al llegar, allí estaba ella, observándome desde la ventana. «Sabía que vendrías», dijo con una sonrisa que era a la vez cálida y teñida de una melancolía profunda. Quise decir algo, una disculpa, una explicación, pero ella levantó una mano. «Pasa, hace frío». Y así comenzó algo que ninguno de los dos había planeado. No una pasión desbordada ni una fantasía prohibida, sino el delicado y casi imperceptible acercamiento de dos almas solitarias.
Cocinábamos juntas, hablábamos de libros, de música, y a veces, cuando nuestras manos se rozaban accidentalmente, ninguna de las dos las retiraba de inmediato. Una noche, sentadas en el porche, la luna bañaba su rostro con una luz plateada. Nunca pensé, susurró, que volvería a enamorarme. Y menos aún de ti. La miré, una mezcla de asombro y alivio inundando mi ser. Yo tampoco, respondí, y nuestros labios se encontraron. No fue un beso salvaje ni furtivo, sino un beso honesto, cargado de la verdad de nuestros sentimientos. La lluvia volvió a caer como aquella primera noche, pero esta vez, no era coincidencia, era el destino cumpliéndose. Me quedé hasta el amanecer. Las horas se disolvieron en un torbellino de emociones encontradas. Elena se despertaba a menudo, sintiendo la presencia de un hombre que dormía a su lado, Ricardo, con una serenidad que ella nunca antes había visto en él. Le acariciaba el cabello, susurrando preguntas al aire, ¿qué vamos a hacer? Pero en el fondo sabía que no quería dejarlo ir. Por primera vez en años, se sentía deseada, viva, real. A la mañana siguiente Ricardo se marchó sigilosamente. Nadie debía saber lo ocurrido. Pero al cruzar la calle se detuvo mirando hacia la ventana donde ella lo observaba, semioculta tras las cortinas. Una mirada breve, una sonrisa silenciosa. Todo estaba dicho. Pasaron las semanas. Nos veíamos en secreto. Pequeñas notas, encuentros furtivos, roces accidentales en público que decían más que 1000 palabras. Pero la presión crecía. Ricardo notaba mi cambio, mi distancia, mi ensimismamiento. ¿Todavía me quieres?, me preguntó una noche. Aparté la mirada. Por supuesto, respondí, pero mi voz sonaba vacía. Quise parar. Sabía que habíamos cruzado una línea, pero cada vez que Ricardo me miraba, mi determinación se desvanecía. En él veía todo lo que mi vida me había arrebatado: pasión, valentía, honestidad. Un día nos encontramos en una antigua casa de campo que me pertenecía. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el susurro del viento entre los árboles. Tenemos que decidir qué hacer, dije. Lo sé, respondió Ricardo, pero no puedo olvidarte. Lo he intentado. Yo tampoco puedo, sollocé. Por primera vez me permití sentirlo todo, la culpa, la anhelo, el amor. Si Ricardo se entera, me odiará, susurré. Y a mí también. Pero prefiero su odio a seguir siendo una mentirosa. Nos besamos de nuevo con más intensidad que nunca. Nuestros cuerpos se buscaban desesperadamente mientras nuestras almas ansiaban un anclaje. No era un amor juvenil, sino la conexión profunda y prohibida de dos almas perdidas. Pero el destino no nos dio tregua. Una tarde Ricardo vino inesperadamente a casa de su madre para traerle algo. Pensé que estaría sola, pero en el dormitorio, sobre una silla, aún colgaba la camisa de Ricardo. Al verla, Ricardo se quedó paralizado. ¿De quién es esto?, preguntó con una frialdad que me heló la sangre. No pude hablar. Mis labios temblaban. Dímelo, mamá. La verdad se estrelló como cristal. Todo se derrumbó. Ricardo salió corriendo, llamó a Ricardo por teléfono, pero él no contestó. Más tarde se presentó en su puerta con los ojos enrojecidos. ¿Cómo pudiste?, preguntó, la voz quebrada. Él guardó silencio. Mi propia madre, Ricardo, mi propia madre. Lo siento, dijo en voz baja, pero no puedo evitarlo. La amo. Ricardo le dio una bofetada, gritó, lloró y se marchó. Aquella noche marcó un antes y un después para todos. Ricardo perdió a su hija. Yo perdí mi hogar, y ambos ganamos solo una verdad que nos destrozó el corazón. Semanas después nos encontramos de nuevo sin secretos esta vez. En un café junto al mar, nos sentamos en silencio. Elena se veía mayor, cansada, pero sus ojos aún conservaban esa chispa que él nunca olvidaría. Lo hemos destruido todo, dijo ella. O quizás solo las mentiras, respondió Ricardo. Ella sonrió débilmente. ¿Y qué nos queda? Solo lo que es real. Salimos a la playa. El viento arrastraba nuestras últimas palabras. Sabíamos, sin importar lo que el mundo pensara, que habíamos vivido algo que pocos podían entender.
No un pecado ni un accidente, sino dos almas que se encontraron en el momento equivocado y, sin embargo, en el tiempo correcto. Y mientras el sol se ponía, Ricardo tomó mi mano. Sin más escondites, sin más miedo. Solo dos personas que, a pesar de todo, decidieron no arrepentirse la una de la otra. Pasaron los meses. El invierno cubrió el pueblo con un manto de silencio y grisura. Mis días transcurrían mecánicamente. Trabajo, conversaciones fugaces con Ricardo, noches de insomnio. Pero en mi interior, vivía una lección que ningún sonido ni luz podía llenar. Conducía a menudo cerca de la casa de Elena sin detenerme. Las ventanas estaban oscuras, la verja cerrada. Un vecino me contó que se había mudado al sur, con una amiga. Nadie sabía los detalles. En algunas noches, creía escuchar su voz, como un eco lejano que surgía de entre los árboles. Y la pregunta volvía una y otra vez, ¿debería haberla detenido, o fue correcto dejarla ir? Ricardo notaba mi cambio, pero ya no preguntaba. Era como si ambos hubiéramos alcanzado un armisticio tácito. Sin discusiones, sin cercanía, solo la fachada de una vida compartida. Un día, llegó una carta, esta vez de Sevilla. De Elena. He empezado a pintar, escribía. Quería distraerme, pero cada cuadro termina con los mismos colores, gris y ámbar. Me pregunto si sabes por qué. Desplegué la carta con cuidado como si fuera frágil. Y esa noche tomé una decisión. A la mañana siguiente salí. Sin una palabra a Ricardo, sin explicaciones, solo el viejo coche, la carretera y la sensación de reencontrar algo que nunca se había ido del todo. La dirección me llevó a un pequeño estudio cerca del río Guadalquivir. Entré. Allí estaba ella. Elena, mayor, más pálida, pero con esos ojos claros e inalterables. Me miró sorprendida, pero sin espanto. Sabía que vendrías algún día, dijo en voz baja. Me acerqué. ¿Por qué te fuiste? Porque te quería demasiado como para destruir tu vida, respondió con calma. Y porque sabía que aún no habías terminado con tu pasado. Guardé silencio. En sus palabras había una verdad, dolorosa y sanadora a la vez. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora solo sé una cosa, sin ti no siento nada. Cerró los ojos por un instante, luego tomó mi mano. Nunca creí que uno pudiera perderse tanto en la edad equivocada, en el momento equivocado. Salimos a pasear junto al río. No fue un reencuentro grandioso, ni un romance ruidoso. Solo dos personas caminando en silencio, mientras comenzaba a nevar. ¿Sabes?, dijo de repente, a veces pienso que solo fuimos un destello, algo que se encendió brevemente porque la vida se había vuelto demasiado oscura. Y si fue más, entonces permanecerá, aunque ya no estemos juntos. Me detuve, la miré. No quiero perderte, Elena, no otra vez. Ella sonrió, suave, casi maternal, pero llena de ternura. No me perderás, solo quizás no de la forma que tú quieres. Unas semanas después, regresé a casa. Ricardo, mientras tanto, había encontrado un nuevo apartamento. Sin drama, sin gritos, solo una despedida con miradas que ya lo habían dicho todo. La vida continuó, pero de otra manera. Empecé a trabajar cerca del río, ayudando en una pequeña librería de antigüedades. Escribí sobre la soledad, el amor, la culpa, y un día, otra carta apareció en el buzón. Sin remitente, solo una postal con una imagen, una pintura, dos siluetas bajo la lluvia. Debajo, para Ricardo, para que recuerdes que una vez fuimos reales. Coloqué la postal en mi escritorio. Cada mañana, la luz del sol incidía exactamente sobre ella, como queriendo reavivar los colores. Pasaron los años. Elena enfermó. Me enteré por casualidad. Un conocido en común del pueblo me llamó. Sin dudarlo, fui a Sevilla. Al entrar en su habitación, yacía en calma, pálida, pero con la misma expresión dulce. ¿Has venido?, susurró. Claro. Ella sonrió. A menudo imaginaba que estarías aquí cuando cayera la nieve. Y mira. Afuera, los copos caían con fuerza. Me senté a su lado, tomé su mano. Los minutos se convirtieron en horas, mientras simplemente respirábamos, en una paz silenciosa y tierna.
No tengo miedo, dijo en voz baja. He amado. Eso es suficiente. Me incliné, besé su frente. Gracias por todo. Su respiración se hizo más superficial. Una última sonrisa, luego el silencio. Permanecí sentado mucho tiempo hasta el amanecer. Al día siguiente encontré en su mesita de noche un cuaderno. En la primera página ponía: si lees esto significa que me he ido. Pero no te preocupes, no he desaparecido. Estoy donde va todo amor sincero, en el recuerdo. Y allí permaneceré, mientras tú me recuerdes. Debajo había un dibujo de un olivo, el mismo que en el jardín de su casa. Tomé el cuaderno conmigo a casa. Cada primavera, recogía una rama de olivo, la colocaba en el alféizar de la ventana y decía en voz baja: para ti. Y cuando el viento acariciaba las hojas, a veces se oía un leve susurro, casi como una voz. Algunos dirían que era solo imaginación, pero yo lo sabía mejor, porque algunos amores no terminan. Solo cambian de forma hasta brillar como la luz de una tarde tardía que entra por la ventana, silenciosa y cálida. Y cada vez que la lluvia caía, sonaba de nuevo como aquella noche cuando todo comenzó.